Bully Magnets presenta. Damas, caballeros, condenados y desdichados, con ustedes el único e inigualable príncipe de las tinieblas, amo de la oscuridad y celebridad de los infiernos. Denle un fuerte aplauso al Diablo. Así que al final han venido, siempre es igual. Me traen una oferta para sopesar y buscan un trato conmigo. ¿No es genial? No tienen ni idea lo que costará, porque soy malo, tramposo, traidor, el más malo. Así es como soy, y a quien quiera comprobarlo, le dedico esta canción. Soy malo, y siempre he sido así, el más malo. Eso es lo que soy, y en ustedes los mortales provoco el mayor terror. O con sus sueños y deseos que les hacen suplicar. Para cumplirlos sus tristes almas me van a entregar. Vamos, síganme, amigos, solo tienen que firmar y ya. Cierra el trato y vuélvelo realidad. Ash, ¿y es necesario el numerito musical? Es el diablo, puede cantar lo que le dé la gana. Shh, quiero escuchar el interludio. Ponte serio, estamos aquí por tu culpa. Sí, nosotros no le vendimos nuestra alma a Satán. Era una emergencia. Cambiaste tu alma por un plan de datos. ¿Qué clase de emergencia es esa? Es que había Nintendo Direct y en el infierno la señal es malísima. Ash. Cuando cumplo sus deseos comienzan a sollozar. Se dan cuenta de los infiernos y les da por temblar. Esas almas ya son mis amigos para toda la eternidad. Porque soy malo. Porque soy malo. Porque soy malo y eso no cambiará. Es malo, pero cantando. Calla, no queremos hacerlo enojar de más. Vaya, pero si son los Bully Magnets, déjenme adivinar, vienen a recuperar el alma de su amigo. Así es, se la quitaste de mala fe. Collector aceptó el trato, su alma a cambio de internet de alta velocidad. Pero me dio 5G y sabe que es incompatible con este 3DS de 2012. Lo sé, es que soy muy malo. Sí, ya escuchamos su estúpida canción. Pues no nos iremos de aquí hasta que nos devuelva su alma. Bueno, descubrirán que no soy una criatura intransigente. Si tanto insisten, podemos hacer un trato. Ese fue el problema en primer lugar, así que no lo creo. Trato, juego, apuesta, llámenlo como les guste, no tengan miedo, les conviene. Pueden recuperar el alma y además dar un buen espectáculo a sus queridos seguidores. ¡Ay no! El diablo está rompiendo la cuarta pared. Corta el rollo, Satanás, ¿qué nos propones? Algo justo, ustedes saben historia y se las dan de muy listos, ¿bien? Pues los desafío a contar la historia de la criatura más oscura, siniestra y poderosa de la creación. Monsanto y las empresas farmacéuticas que lucran con la vida de millones de personas al tiempo que experimentan sobre animales y destruyen el ambiente. No, me refiero a mí, Satanás. Miren, ayúdenme a contar mi fabulosa historia. Mi equipo dice que tengo que subir puntos en mi imagen o me obligarán a un rebranding. O peor aún, abrir una cuenta de TikTok. ¿Y cuál es el truco? La condición es que cuenten algo de mí que nadie más sepa. Una cosa pequeña para unos cerebritos de la historia como ustedes. Y si fallamos, me entregarán sus almas y se quedarán aquí toda la eternidad. Y me darán una membresía con superchats gratuitos e ilimitados para poder participar en sus podcasts. Ay, en serio que no me gusta cuando hace eso. Yo digo que es una trampa. Probablemente, pero ¿qué otra opción tenemos? ¿Pegarle con una silla y echarnos a correr? Muy bien, si todo falla, eso haremos. Muy bien, señor Don Diablo, aceptamos su reto. Maravilloso. Pues empecemos, que se nos acabe el tiempo. Contexto histórico y así. ¡Ya basta!
Para entender al diablo en nuestra historia y cultura, es necesario saber que se origina en una de las preguntas filosóficas que han acosado a la humanidad desde el principio. ¿Por qué existe la maldad? El dolor, la enfermedad, la pérdida y la muerte han sido fuentes del mal para gente de todas las épocas. A veces, el mal es inevitable como la naturaleza, pero el que más preocupaba es el que se origina en las propias personas. ¿Por qué los seres humanos son capaces de hacer el mal a otros? Y como todo en esta vida, teníamos que buscarle una explicación. ¿Será que al despertar nuestra conciencia asumimos un nivel moral para nuestra experiencia? ¿Será el mal una manifestación de nuestra humanidad que entra en conflicto con nuestro sentido de justicia y deseo de una felicidad perpetua? O a lo mejor hay monstruos y duendes que nos obligan a hacer el mal. Sí, eso debe ser. Las religiones y mitologías se llenaron de criaturas que hacían el mal, desde espíritus y demonios hasta dioses. Pero los que más tuvieron problemas con estas ideas fueron los judíos de la antigüedad, porque habían decidido creer en un único Dios. Y no cualquier Dios, sino Yahvé, que se había concebido como un Dios único, omnipresente, todopoderoso y de una bondad absoluta. ¡Bú! ¡Qué cursi! ¡Bú! Sin embargo, a pesar de esto, en el mundo de los mortales existía el mal. Incluso el Dios del Antiguo Testamento es medio cruel. Como cuando manda plagas y mata niños. O cuando te pide que mates a tu hijo y luego resulta que es broma. Así que los teólogos tenían que darle explicación a estas contradicciones y tenían varias ideas. Si el mal existe es porque Dios quiere, pero si Dios lo quiere, entonces ya no es todo bondad. Si el mal existe independientemente de Dios, si Dios no lo detiene porque no quiere, entonces tampoco es bondad absoluta. Y si quiere detener el mal pero no puede, entonces ya no es todopoderoso. ¿Qué maneras tenían estos de perder el tiempo? Entonces, la solución fue pensar que debía existir otra potencia además de Dios, una voluntad opuesta, un rival, un personaje que encarnara al mal. Algo así como la sombra de Dios que permite y hace que estas cosas malas ocurran. Y al que podríamos echarle la culpa de todo sin manchar la imagen de Dios. La respuesta fue el diablo, y todos conocemos la historia. En el reino de Dios existía un ángel más hermoso y talentoso, que, cansado de vivir a la sombra de Dios, presa del orgullo y el egoísmo, se levantó contra su creador. Hubo una guerra en el cielo, y al final el ángel rebelde fue derrotado, y junto con sus seguidores fue lanzado a las profundidades del abismo para convertirse en Satanás, encargarse del castigo de los infiernos y básicamente hacer cosas malas y odiar la creación hasta el día del juicio final. Una gran lección sobre humildad y obediencia que nos enseña la Biblia. Pero resulta que nada de eso pasó. ¿Qué? Bueno, nada de esa historia sobre el diablo está en la Biblia. En el Antiguo Testamento solo hay 2 referencias al diablo, y aunque también están raras, son el origen a 2 de sus nombres más famosos, Satán y Lucifer. La primera mención está en el libro de Job. La historia cuenta de cómo Dios está muy contento con la devoción que Job muestra por él. Es entonces que aparece Satán, un ángel de la corte divina, y le dice al Creador: solo te adora porque le has dado riqueza, amor, salud y una barba fabulosa. Te aseguro que si le quitaras todo, maldeciría tu nombre. ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos. Dios permite a Satán arrebatarle todo a Job, matarle a su ganado, a su familia y llenarlo de pústulas. Aún así, Job no reniega a Dios, por lo que Satán pierde el reto, y todos viven felices para siempre. Lo más interesante de esta historia está en el nombre. Satán significa el que se opone, el que obstruye o el que acusa. En el libro de Job, el ángel que cuestiona a Dios es llamado un Satán, es decir, el acusador. No porque sea su nombre, sino porque más bien esa es su función. Se trata del ángel con el trabajo de cuestionar y acusar a los mortales para asegurarse de que todo sea justo y correcto. Entonces, no es que sea malo, solo cumple con el papel del acusón que le han encomendado. Yo no soy empleado de nadie. A mí no me mires, así es en la Biblia. La segunda mención es menos clara y ocurre en el libro de Isaías, cuando el profeta le dice al rey de Babilonia que ha caído en desgracia: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, lucero de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Ya no hacen los insultos como los de la antigüedad. Muchos han interpretado esta frase como una comparación que Isaías hace entre el malvado rey de Babilonia y Lucifer, el ángel caído. Pero en realidad esa interpretación es muy posterior y un poco tramposa. En el hebreo original, la frase no habla de Lucifer como un nombre propio. La expresión lucero de la mañana era como se llamaba al planeta Venus y al parecer era un honorífico usado para los reyes antiguos. Cuando la Biblia se tradujo al latín, se usó la palabra Lucifer, que literalmente significa la primera estrella de la mañana. Mucho tiempo después se asumió que ese verso era una referencia al ángel caído, y como Lucifer es un nombre con mucho punch, pues así se quedó. Punch. Con el paso del tiempo, algunos empezaron a pensar que Satanás no solo era un acusador, sino un enemigo de Dios, y entonces aparecieron varios textos que exploraban más a fondo esta posibilidad. Y a estos textos se les conoce como los libros apocalípticos. ¡Wow! Ese amarillismo escaló muy rápido. Ya ponle mejor un texto amarillo y una flechita roja para complementar. ¿En serio? ¿Así se llaman? Sí, eso es lo que todos dicen. Los textos apocalípticos fueron una serie de libros que se escribieron entre el 2 a.C. hasta mediados del siglo II. Eran metáforas e historias al estilo bíblico que se concentraban en expandir la historia bíblica y ponían mucha atención en el fin de los tiempos y la segunda llegada del Mesías, y muchos de ellos se concentraban en darle más lore al diablo. De hecho, es de aquí que surge el mito del ángel caído y está medio retorcido, así que pongan atención. En el libro apocalíptico de Enoch se cuenta una versión extendida del Génesis. Se dice que una vez poblado el mundo con humanos, Dios envía a la tierra a unos espíritus angelicales llamados los guardianes para proteger a la gente. Pero con el paso del tiempo, los guardianes se corrompen y deciden aparecerse frente a los hombres y enseñarles artes prohibidas como la magia o la agricultura. Les regalan espejos que los vuelven vanidosos y por último sacian su lujuria con las mujeres mortales. De esta unión nace una raza de gigantes que infesta la tierra y trae destrucción y muerte a los humanos. Esto ya se puso muy Sasageyo. Los guardianes son liderados por un poderoso ángel llamado Semyasa y por su segundo al mando, Azazel, dos nombres de demonios que seguirán apareciendo a lo largo de la historia. Cuando Dios se entera de lo que hacen los guardianes, envía a sus arcángeles para castigarlos. Inicia una feroz guerra y al final Semyasa y sus seguidores son derrotados y arrojados a los abismos más profundos, donde quedan atrapados hasta el fin del mundo. Y como podrán darse cuenta, esta historia ya es mucho más parecida a la del ángel caído que conocemos. Y hay muchas más versiones en otros libros apocalípticos, que incluyen escenas del diluvio universal o la batalla en el día del juicio. Básicamente eran fanfics bíblicos. Y aunque ninguna de estas historias fue aceptada en el canon de ninguna iglesia, se volvieron muy populares. Durante años se contaron y transformaron, al grado de que terminaron por integrarse a la imaginación de la gente y conformar una mitología del diablo. Así que al pasar de los años, lo del ángel caído se aceptó, e incluso los religiosos se esforzaron por encontrar más información o hacer sentido a las otras historias. Los creyentes querían más apariciones mías, hasta reinterpretaron que la serpiente que tienta a Eva con la manzana era yo bajo un disfraz, aunque en la Biblia jamás dice eso. Tú cómete la manzana, tiene vitamina C. Sí, la gente empezó a ver al diablo en todos lados. Muy bien, cerebritos, lograron contar mis orígenes más ancestrales en solo 10 minutos. Y les quedan como 2 milenios por delante. A ver cómo se refleja eso en la retención de audiencia. Al empezar la cristiandad, el diablo cobró un nuevo papel. Ahora como enemigo directo de Jesús, y en el Nuevo Testamento tuvo varias apariciones, como cuando tienta a Cristo a pecar en el desierto, o cuando convence a Judas de vender a Jesús, o cuando poseía gente. El punto es que el diablo se integró de lleno a la cristiandad, y conforme pasaba el tiempo, había que pensarlo desde la teología. Muchos estudiosos se preguntaban qué relación tenía el diablo con Dios, cuál era su influencia en la tierra y su naturaleza final. Ya saben, muchos problemas de la Teodicea.
Teodicea, una palabra pretenciosa e innecesariamente complicada para definir la parte de la filosofía religiosa que se cuestiona por las relaciones de Dios con la humanidad. ¿No vas a dejar de interrumpirnos? Es bastante molesto. No sean aguafiestas, pequeñines. Alguien tiene que ponerle diversión a su tedioso cuento. Ya no son lo que eran, Bully. ¿Dónde está Dante Salazar? ¿Seguros que aún no podemos pegarle con una silla? A las explicaciones que se hacían sobre el diablo se le llamó demonología, y había versiones muy clavadas y específicas, como la de la secta cristiana de los gnósticos, que atribuían al diablo grandes poderes, y luego escribieron libros enteros donde explicaban sus habilidades, la jerarquía en su orden de demonios y hasta los nombres de cada diablo que habitaba en los infiernos. Y algunos de los nombres que he recibido son Belial, Behemoth, Satanás y Lucifer, Abaddon, Adramalech, Marduk, Asmodeuses, Astaroth, Balaam, Legión, Baphomet, Beherit, Gorg, Moloch, Nergal, Samael, Belzebub y Apolión. Ya, bájale a las canciones. Sobra decir que los otros cristianos consideraban a los gnósticos herejes y no aceptaban sus ideas. Bueno, hasta los eliminaron varias veces a lo largo de la historia, como cuando mataron a todos los cátaros en 1310. Al Vaticano le preocupaban estas extrañas visiones del diablo, porque le daban un poder al maligno semejante al del Creador, lo que iba en contra de la omnipotencia de Dios. Así que tuvieron que establecer un canon y eligieron las ideas que había planteado San Agustín en el siglo V. Miren, el diablo existe como un espíritu que nos incita al mal, pero no tiene poder real sobre el mundo de nuestro Señor, ni tiene ejércitos malignos ni nada. Y si el mal existe, es como parte del plan divino y para mostrar nuestra valía ante la tentación. Sin embargo, el mito de Satanás ya se había arraigado entre la gente de Europa y no había manera de controlarlo. Comenzaron a surgir nuevas historias y manifestaciones artísticas que nos dan una idea de las 1000 maneras en las que la gente convivía con el diablo. Esta es la primera imagen conocida del diablo, un mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Italia, donde se ve a Cristo separando al rebaño de la humanidad. De un lado las ovejas buenas y del otro las cabras malas, y ese ángel es Satán. Mírenlo, ese es, todo radiante y azul, diabólico. Y a partir de la Edad Media se va poniendo más interesante. Criaturas monstruosas, alas de murciélago, garras y dientes, cuernos y tridentes. Se creó una imagen del diablo como una criatura bestial, inspirada en leyendas y mitología antigua, que hacían más evidente su condición aterradora. Era la manera de representar al mal gráficamente. Claro que no había una fuente bíblica para estas figuras, pero a la iglesia no le quedó otra cosa más que aceptarlo y seguir el juego. Además están más padres. En el medievo también aparecieron muchas historias sobre el diablo en el folclore popular. Eran cuentos protagonizados por gente común que se enfrentaba al diablo y aceptaba colaborar con él a cambio de riqueza, poder o un cambio de suerte. Lo interesante es que al final los personajes siempre lograban burlar al diablo y salvarse del castigo. Como el del campesino que le pide al diablo construir un puente a cambio de que se quede con el alma del primero que lo cruce, pero el primero que lo cruza es un perro. O el zapatero que le cambia una casa al diablo por su alma. El trato era que el diablo se llevaría su alma cuando se consumiera una vela, así que el zapatero le sopla a la vela antes de que se acabe. Ya entendimos, no fueron mis mejores momentos. Estos cuentos tenían la función de domesticar el miedo por el demonio del que hablaban los curas. Lo hacía un adversario más sencillo y además demostraban que si se era valiente, astuto y justo, se podía escapar a la maldad. Pero entre todas las historias de la época, la más relevante es la de Teófilo el penitente. Teófilo era un monje mediocre que no había podido ascender en los cargos eclesiásticos, así que un día invoca al diablo y Satanás le hace firmar un contrato. Sus deseos cumplidos a cambio de su alma cuando muera. Teófilo acepta, se convierte en obispo y en el poder se dedica al vicio y al pecado, pero cuando llega su muerte hace lo más católico que alguien pueda hacer. ¿Ponerse a chismear en la última fila de la iglesia? No, arrepentirse de todos sus pecados en el último momento. Ah, sí, eso. El arrepentimiento es escuchado por la misma Virgen María, que baja del cielo, rompe el contrato del diablo y salva al viejo monje. ¡Nadie se mete con la Madre de Dios! Lástima que ustedes no tienen esas palancas en el cielo. Aunque también había obras más severas que alimentaron la imaginación de Satanás y lo que existía en el infierno, como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hola,
Pero ya visitamos ese infierno hace años, así que no diré más porque a nadie le gustan los refritos. Oh, la idea medieval del diablo era una mezcla de ideas religiosas, mitología y cuentos populares, pero la verdad es que nadie parecía tomárselo demasiado en serio. Los sacerdotes se ocupaban de esto desde la filosofía, y la gente normal convivía con Satanás como lo hacía con otros monstruos de su imaginación. Pero todo iba a cambiar con la Reforma Protestante. En 1517, Martín Lutero cortó lazos con la Iglesia Católica, inconforme con la manera en la que el Vaticano presentaba la religión. Lutero fundó su propia rama del cristianismo, la Iglesia Protestante, que pretendía escapar de los rituales católicos y establecer una relación más directa entre la gente común y Dios. Nosotros no vamos a creer en todas esas tonterías de los católicos. ¿Como el diablo? ¿De qué estás hablando? El diablo es muy real. Martín Lutero creía mucho en el diablo, y no solo como una representación del mal, sino como un ser que realmente existía en el mundo, desviando a todos del camino divino. ¡Ahí está! Ese es Trento, señor Lutero. ¡Ahí está! Ese es Stephen King. ¡Ahí está! Bueno, ese sí es. El conflicto entre católicos y protestantes escaló durante décadas de guerras sangrientas, y ambos bandos encontraron en el diablo una gran herramienta de propaganda. Cada uno acusaba al otro de ser esbirro de Satán, y por consiguiente estaba justificado exterminarlo. Ahora los cristianos europeos tenían enemigos reales, y así era mucho más fácil creer en la existencia de un enemigo sobrenatural detrás de todos los horrores del mundo. Los sermones de los dos bandos eran cada vez más duros y pintaban un panorama muy oscuro para la gente. Se fomentaba la culpa y el temor a los demonios. A las personas se les decía que el diablo estaba dentro de todos y había que tener cuidado para no caer, estar vigilantes porque cualquiera podía ser aliado de Satán. Y como pueden imaginarse, las cosas se salieron de control. El temor al diablo se volvió real y dio lugar a la persecución. Los católicos reforzaron la Santa Inquisición y a sus exorcistas, buscando a los herejes y aliados del demonio, y los protestantes incentivaron la cacería de brujas, porque estaban convencidos de que el diablo se había infiltrado en sus comunidades. Fue una época bastante movida. Las historias y el arte sobre el diablo eran cada vez más aterradoras. Parecía que no había escapatoria, y el mal estaba en todas partes. Y tal vez la historia más famosa de esta época sea la de Fausto. La leyenda cuenta que Fausto, un erudito y alquimista, quería poseer todo el conocimiento del universo. Entonces se le aparece el diablo bajo el nombre de Mefistófeles y le ofrece su deseo a cambio de su alma. Fausto accede y con los secretos del mundo en su poder, se dedica al vicio y al pecado. Esperen, es exactamente la misma historia de Teófilo. Alerta de plagio. Pues digamos que es una adaptación más bajoneadora. Cuando Fausto llega al final de su vida, Mefistófeles se le aparece para reclamar su alma, y esta vez nadie salva a Fausto, que es arrastrado a los infiernos para sufrir la mayor de las torturas por toda la eternidad. Heavy. La historia era una advertencia para quienes se desviaban del camino y se volvió muy popular. Hubo obras de teatro como la de Christopher Marlowe y en el siglo XIX, Goethe la reescribió y la hizo famosa en todo el mundo. Aunque Goethe sí le puso final feliz, donde la amada de Fausto se sacrifica para salvarlo. Johann Goethe era un super simp. Y el diablo se mantuvo como una fuerte presencia durante siglos, pero con la llegada de la Ilustración perdió ímpetu. Para cuando terminaron las guerras de religión, la aparición del pensamiento humanista y la ciencia cambiaron la forma de ver el mundo. Ya nadie creía que el diablo fuera un sujeto de rojo caminando por el mundo, ni siquiera una criatura real. A lo mucho se le consideraba un símbolo o una representación del mal. Pero cuando ya el campesino no te teme, el religioso te menosprecia y el poderoso te ha olvidado, siempre puedes confiar en alguien para mantenerte vigente. ¿Quién? Bully Magnets, les presento a una de las creaciones demoníacas más refinadas de todas. Origen de pensamientos obsesivos, deseos inalcanzables, esperanzas vanas, dudas y tormentos. El escritor de literatura. ¡Hola, Toralas! Pero si son Lord Byron y otro sujeto.
Este otro sujeto es nada menos que mi escritor favorito, John Milton, el único que ha sabido ver la verdadera belleza de mi alma, la poética de mis actos, la elegancia de mis maquinaciones y, por supuesto, mis hermosos ojos. ¡Por su pollo! En 1667, Milton escribió su gran obra, El Paraíso Perdido, un poema en prosa en el que relataba la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Pero a diferencia de otros textos parecidos, él se enfocaba en Lucifer como el personaje principal. En la primera parte, se narra la rebelión de Lucifer en el cielo, su batalla con Dios y su caída a los infiernos. ¿No habíamos contado ya esta parte? Más o menos, es que en el poema de Milton es donde se oficializa la versión de Satanás como ángel caído y trágico que también conocemos en la actualidad. Y es que Milton invirtió el personaje del diablo. Dejó de retratarlo como una criatura siniestra y bestial para hacerlo más humano, casi un antihéroe, porque en el poema de Milton, Lucifer no se revela por vanidad, sino por libertad. Es un espíritu creativo que quiere volar sin la opresión de Dios, desea vivir por sí mismo y no bajo la sombra del Padre. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Sí, está buena la frase, señor Milton. Todo un poeta. ¡Simón a la cacariza! El Lucifer trágico no pegó mucho en su momento, pero en el siglo XIX fue un éxito entre los poetas románticos como mi amigo aquí, Lord Byron. Nos encantan las historias de hijos desafiantes con sueños propios y rebeldía. Como símbolo y arquetipo literario, el diablo siguió evolucionando. En las pinturas, por ejemplo, ya no era representado siempre como un monstruo, sino como el ángel caído, romántico, a lo Milton. Debo decir que en esta pintura de Alexandre Cabanel me veo demasiado guapo. No seas tan vanidoso, Satanás. Aunque hay que admitir que sí se ve guapo. Sí se ve. De ahí en adelante, el diablo se convirtió en una pieza de la cultura popular. Su personaje se trivializó y ya era común verlo en obras de teatro, novelas y más adelante en el cine, la televisión y hasta en publicidad. Debió ser muy duro pasar de ser el príncipe de las tinieblas a vender jamón endiablado. Sí, fueron tiempos difíciles, pero el diablo siempre vuelve donde menos te lo esperas. Y volvió en América. Bueno, tal vez sí era de esperarse. A mediados del siglo XX, las heridas de las guerras mundiales estaban muy frescas. Se sentía que el mal era muy real, peligroso e influenciaba a todas las personas. En Estados Unidos, además, hubo olas de violencia racial y un montón de asesinos seriales, lo que hizo que la gente religiosa llegara a la misma conclusión. ¿Será que las contradicciones de nuestro sistema han generado un sentimiento de desesperanza y angustia social que, junto al debilitamiento de nuestros valores y la inherente desigualdad de nuestro sistema, nos empujan a un comportamiento amoral y destructivo? ¿O puede que sea el diablo? Sí, eso debe ser. En los años 80 hubo una ola de terror en Estados Unidos conocida como el Satanic Panic. La gente religiosa creía que había sectas satánicas que provocaban todo el mal en la sociedad y estaban presentes en cosas como el cine, los cómics o la música de metal. Básicamente, los jóvenes son del diablo. La paranoia duró algún tiempo e inspiró nuevas representaciones del diablo que ya era común en la cultura popular. Hoy en día, el diablo cuenta con miles de representaciones que son mezcla de todos los relatos a lo largo de su historia. Y así tenemos cosas bien oscuras, como en películas tipo Bebé de Rosemary, El Exorcista o La Profecía, hasta versiones en los cómics de superhéroes, las caricaturas y como olvidar a Al Pacino en El Abogado del Diablo. ¡Búa! ¡Soy el diablo! ¡Jua! Y bueno, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que siempre puedes contar con las señoras de iglesia para que digan que algo es diabólico y todos se acuerden de mí. Las amo, señoras de iglesia. Y nosotras a ti, Satán. No, la conclusión es que el diablo, antes que un personaje, es una expresión religiosa y filosófica para representar al mal. Porque la maldad es una preocupación intrínseca a la naturaleza humana, y los símbolos, como las historias de Lucifer, son una vía cultural para explicarnos el mundo, ya sea desde el fervor religioso, la mitología, el arte o la cultura popular. El diablo es un dispositivo que nos ayuda a sublimar nuestros terrores y a hacer comprensible ese lado oscuro que llevamos muy dentro de nosotros. Y ahí tienes tu historia, Satán. Ahora devuélvenos el alma de Collector.
Pues en realidad contaron mi historia de una manera satisfactoria, aunque pudieron hablar de 1000 cosas más. Pero lo entiendo, los especiales, a diferencia de lo que piensan los bully fans, no pueden durar 7 horas. Excelente, entonces dame mi alma. No tan rápido, pequeñines. El trato es que contaran mi historia y que dijeran algo nuevo, algo que nadie más supiera de mí. Y en este último punto no parece que hayan cumplido. ¿De qué estás hablando? Hemos recorrido miles de años de historia, con datos bien oscuros. Estoy seguro que por lo menos hay algo ahí que alguien del público no sabía. Sí, tal vez eso aplique para la mayoría, pero tengo aquí a alguien que no se pierde sus videos y que tiene una opinión muy diferente. Todo lo que dijeron es básico para cualquier conocedor. No escuché nada de lo que no supiera ya antes y con mucha más profundidad. ¡Ay, no! Ya decía yo desde hace tiempo que el gordo debía ser obra del diablo. ¡Jaque mate, bullies! Parece que acabo de adquirir 2 almas nuevas y unos esclavos para mi colección de condenados. ¡Ay, no! Creo que ahora sí nos atoraron. Lo siento, colector, no recuperamos tu alma. Es hora del plan B. Pásenme esa silla. Eso no será necesario, bullies. ¡Pero si es Deus Ex Machina! Digo, Katrina. Sabes muy bien que ellos me pertenecen. Katrina. Eso podría ser antes, pero hicieron un trato conmigo y es inapelable. Sé buena perdedora y retírate. Tú y yo seguiremos siendo tan amigos como antes. A mí no me vengas con tus sonrisitas. ¿Con qué quieres que en este video se revele algo de ti que nadie más sepa, eh? Pues, ¿qué te parece si cuento eso que pasó en Bruselas en 1563 con el pato, la pila de agua bendita, la orden de franciscanos y los 10 pasteles de manzana? Pero dijimos que nunca más volveríamos a hablar sobre aquello. No creo tener un dato con esas características. Podría ser interesante escuchar. ¡Cállate, gordo! Vamos, Katrina, amiga, no creo que sea necesario abrir viejas heridas. Como que me siento de humor para contar anécdotas. Muy bien, tú ganas. Puedes llevarte a tus ñoños y sus patéticas almas. Ya me han hecho perder demasiado tiempo. Largo de aquí, no quiero verlos nunca más. Muchas gracias, Katrina. Nos has vuelto a salvar. Eres más efectiva que la Virgen María. Lo sé, siempre me lo dicen. Y con esta historia infernal hemos llegado al final. Los bullies se salvaron del Averno apenas por un pelo, pero aprendimos que cuando se trata de Satanás hay que aprender a negociar, porque puede darte internet del zar y arruinar la festividad. ¡Feliz Halloween y Día de Muertos a todos! Pues nos divertimos mucho en el especial de este año, así que no olviden dar like al video, suscribirse, unirse al Patreon y el sistema de membresía. Ya deja de romper la cuarta pared. ¡Ah!